Vale, pues venga, empezamos, ¿eh? Doy la clase en castellano. Vale, vamos a dar hoy el tema 13 y el tema 14. Quedará un único tema, que es el tema 15 ya, para finalizar todo el temario. Espero que escuchéis hoy mejor la sesión. La estoy haciendo desde mi despacho, porque ya nos han habilitado el Zoom después de todo la historia que hemos tenido informática en nuestro hospital, que supongo que todos conocéis. Y bueno, vamos a ello, ¿vale? Intento compartir pantalla como siempre. Vamos a ver. Vale. ¿La veis? Sí. Sí, perfecto. Vale, minimizo esto. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema 13, que es... ¿La veis más grande ahora? Sí. Sí. Vale, el tema 13 es el SPEC cerebral, la gammagrafía cerebral y el DAT-SCAN, ¿vale? Son tres pruebas, ambas obviamente pues para estudiar el cerebro, y es lo que daremos en este tema, ¿vale? Hay varias diapos, algunas las pasaré un poquito más con más agilidad y otras me dedicaré un poco más de tiempo a explicarlas. Vale, un poco de como recordatorio, simplemente que sepáis pues que bueno, el cerebro pues tiene dos tipos de sustancia, ¿no? La sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris tiene un mayor flujo sanguíneo, con lo cual, bueno, pues lo que también hay es una mayor actividad metabólica, y es precisamente donde hay ese mayor flujo sanguíneo, donde, como siempre en medicina nuclear, si inyectamos un radiofármaco que va dirigido hacia el cerebro, pues se acabará distribuyendo por esta parte, ¿vale? Simplemente que conozcáis pues esta introducción, ¿vale? Es el SPEC cerebral, que es la primera parte que vamos a empezar, es como el SPEC o parecido al SPEC miocárdico. Lo que va a valorar es flujo sanguíneo, o lo que es lo mismo, perfusión del radiofármaco, en este caso por el cerebro. ¿Para qué tipo de patologías se estudia? Bueno, pues aquí tenéis varias, ¿no? Lo que son demencias, se usa muchísimo para paciente epiléptico, que tenga la enfermedad de la epilepsia. Se puede usar, aunque en menos medida, para pacientes psiquiátricos. También se usa para patología vascular, tipo AVCs, accidentes isquémicos. Y bueno, luego ya veréis que tanto el DAT-SCAN como la gammagrafía cerebral se usan para muerte encefálica y para Parkinson, ¿vale? Luego las veremos. De momento quedaros con estas primeras. El radiofármaco que usamos es el tecnecio HMPAO, pero como veis en la diapo hay un segundo radiofármaco que se puede usar para esta prueba, que se llama ECD, ¿vale? Ambos, pues bueno, se pueden usar para ver el cerebro, pero simplemente recordar que el HMPAO, bueno, recordar que lo tenéis en la tabla. Además, también se usa, es aquellos radiofármacos que se pueden usar para más de una prueba, se usa para la gammagrafía con leucocitos marcados, ¿vale? Que es la última que daremos en el tema 15. ¿Qué diferencia entre uno y otro de los radiofármacos? Pues que el HMPAO ahora han inventado uno que es estable, pero que desde el momento en que se marca con tecnecio en radiofarmacia, tiene una vida de 1 hora para ser inyectado. ¿Sí? O sea, se puede, desde que se hace la mezcla entre el HMPAO y el tecnecio en radiofarmacia, para inyectárselo al paciente puede pasar máximo 1 hora desde que se ha mezclado. A partir de esa hora, digamos que pierde calidad el radiofármaco y la imagen sería infraóptima, que se dice, ¿vale? No sería correcta. En cambio, el ECD es una molécula más estable, o un radiofármaco más estable, y se puede inyectar incluso hasta 4 horas de haberlo marcado, de haber hecho el marcaje entre el tecnecio
y el trazador, que en este caso se llama ECD. Muy bien, la dosis depende del centro, pero puede ir alrededor de entre 20 y 25 milicurios por paciente, a excepción de los pacientes pediátricos que se calcula por peso, ¿vale? Pero la dosis que tenéis que tener presente es de 20 milicurios, entre 20 y 25 milicurios, ¿sí? Muy bien, para el SPECT cerebral de perfusión, si lo que vamos a pretender es ver cómo tiene el flujo sanguíneo este paciente por su cerebro, sabiendo que el cerebro se activa bajo cualquier estímulo y trabaja bajo cualquier estímulo, la inyección a este tipo de pacientes para un SPECT cerebral de perfusión tendrá que realizarse sin estímulos. Como tenéis aquí en la diapo, obviamente no se ha hecho al 100% sin estímulos, hay un poco de luz, pero a ese paciente se le tiene que inyectar en una sala donde obviamente no haya demasiado ruido, ni hayan interrupciones de gente que vaya a ir entrando mientras se incorpora ese radiofármaco al cerebro. El paciente debería estar con los ojos cerrados, pero sin llegar a dormirse, ¿vale? Con el mínimo, los mínimos estímulos para que ese radiofármaco no se vaya más a unas áreas del cerebro que puedan estar estimuladas, ¿vale? Y el paciente, pues obviamente, en reposo, como veis aquí en la imagen, ¿sí? ¿Cuándo se realiza la adquisición, ¿vale? La adquisición se realiza una vez inyectado el paciente sin estímulos, como veis aquí en la imagen, al cabo de 20-30 minutos post-inyección, ¿vale? Esto para ver un cerebro de un paciente en el SPECT cerebral, ¿vale? En un SPECT cerebral normal, ¿vale? En la epilepsia que ahora veremos aquí un ratito, funciona un pelín diferente, ¿vale? Repito, para estudios estándar de cerebro, el paciente se le inyectan esos 20-25 milicurios de, por ejemplo, HMPAO, en una zona sin estímulos y a los 20 minutos de haberlo inyectado es cuando el paciente pasará con el técnico a la gamma cámara a realizar ese SPECT, que como ya sabréis, pues obviamente es una imagen en 360 grados de su cerebro. Por cierto, pregunta que podría caer en un examen. ¿Cuál será la configuración que pondremos para un SPECT cerebral? ¿A 180 grados o a 90 grados? Los detectores hablo, ¿eh? A 90. Jo crec que 180. Pues la que crea 180 es la correcta, ¿vale? Acordaros que si el médico nuclear no dice lo contrario, cualquier tipo de SPECT, SPECT de hueso, SPECT de cerebro, SPECT de un tiroides, cualquier SPECT que os pidan, la configuración de los detectores tendrá que ser en H o lo que es lo mismo en 180 grados. Para el SPECT miocárdico es a 90, es la única excepción. A 90 o incluso hay alguna gamma cámara que usa a 76 grados, ¿vale? Pero en un examen lo que os pondré será a 90 grados para el SPECT miocárdico y cualquier otro SPECT a 180 grados, ¿sí? Muy bien. Aquí tenéis la dosis, ¿vale? De 25 milicurios, os pongo aquí en la diapo. En los pacientes pediátricos, fijaros que va en función del peso y un máximo de 3 milicurios, ¿vale? 0,3 milicurios por cada kilo de peso, ¿sí? Si el paciente pesara 10 kilos, pues obviamente se le inyectarían esos 3 milicurios. Si el paciente pesa 20 kilos, al paciente, como ya hemos llegado al máximo, también se le inyectarán esos 3 milicurios. El radiofármaco se inyecta a nivel intravenoso. Hay que hacer un pinchazo en la vena del paciente y se le administra este radiofármaco. Aquí en la foto que veis tenéis marcada con la etiqueta
el radiofármaco que en este caso pertenece a esta aguja y jeringa que tenéis aquí. En este caso es el ECD, que son las siglas de etilcisteína dímero. ¿Vale? Todo tiene su porqué, ¿eh? No son siglas al azar, que sería la fórmula química de este radiofármaco. Vale, es muy importante en el SPECT miocárdico, muy importante, que se coloque correctamente al paciente, ¿vale? Os voy a poner estas imágenes de aquí, voy saltando, diapos, no os preocupéis que las veremos casi todas. Fijaros cómo está colocado el paciente. Ya hemos dicho que la configuración de los detectores tiene que ser a 180 grados, es decir, un detector arriba y otro abajo, con la colocación, igual que por ejemplo en la gammagrafía salival, del cabezal, como veis aquí, ergonómico para cráneo, ¿vale? Y a este paciente, como veis en las fotos, se le debe fijar con dos cinchas, una en su mentón y la otra en su, en la frente, y la de abajo en el mentón, ¿vale? Y nos tenemos que asegurar que en el campo de visión del detector entre perfectamente todo el cerebro del paciente. Con la parte frontal del cerebro del paciente no va a haber ningún problema en saber que está dentro del campo de visión. Pero cuidadito, cuidadito con el cerebelo, ¿vale? Que es esta parte que quedaría en la zona que os marco yo con el cursor, porque queda muy justito al límite inferior del detector, que es esta línea que veis aquí en el detector, ¿vale? Para asegurarnos de que esto entra correctamente, como este paciente ya estará inyectado, ¿sí? El cursor lo veis, ¿no? Como lo muevo en la imagen. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Vale. ¿Veis esta imagen de aquí, donde está esta pantalla? Aquí, si colocáramos a un paciente inyectado con la cabeza encima del cabezal, veríamos la silueta de su cerebro. Y si giramos los detectores a 180 grados, pero los colocamos uno a cada lado del cráneo, veremos cómo perfectamente aparece el cerebelo en la imagen, ¿vale? Lo importante es que veáis que en cualquiera de las posiciones que vaya a girar cada uno de los detectores, el cerebelo esté cogido, ¿vale? Mirad, esto es más visual todavía. Esta, aunque es un poco exagerada, es la colocación perfecta de un SPECT cerebral, que es con la flexión cervical, que el paciente tiene que, con la ayuda del cojín que pongamos aquí ergonómico, flexionar su cuello para que el mentón, digamos, que se acerque al tórax. ¿Con eso qué hacemos? Pues que el cerebelo, que si el paciente estuviera en decúbito supino estricto, quedaría donde estoy marcando yo el cursor ahora. Con esta bajada del mentón, el cerebelo sube un poquito porque el cráneo rota en este sentido. Lo que veríamos en la pantalla esa que os he dicho, vuelvo para atrás, en esta pantallita, es precisamente esta imagen, donde se ve perfectamente que no cortamos ni por el límite superior ni por el límite inferior el cerebelo de este paciente, ni obviamente el resto de cerebro. ¿Sí? Interrumpirme cuando queráis, ¿vale? Muy bien. Aquí tenéis características del SPECT, ¿vale? Como siempre, cualquier SPECT de cualquier área va a durar esos 30, 40 minutos de adquisición, ¿vale? Todo esto lo que hará, lo podéis buscar en cualquier vídeo que haya por YouTube mismo, un SPECT cerebral, veríais cómo rotarían ambos detectores alrededor, o girarían, como veis aquí de esta imagen a esta, alrededor de la cabeza del paciente hasta que cada detector completa 180 grados de rotación, hasta que el detector 2 cae aquí arriba y hasta que el detector 1 finaliza aquí abajo, ¿vale? Una vez hecha esa adquisición, la función del técnico es procesar este estudio. Y puede ser, como veis en la imagen, que por no colocar centrado al paciente con el cabezal, quede girado, como veis aquí en la imagen,
el cerebro, ¿vale? Simplemente que conozcáis que este centraje, colocar el cerebro recto en la imagen, igual que se realiza con los tags, en medicina nuclear también el centraje lo hace el técnico, ¿vale? Con los diferentes ejes, en este caso fronto-occipital, sagitales, cortes axiales, etc. Una vez hecho el centraje, os aparecerá en la pantalla de procesado un estudio parecido a este, con los cortes, en este caso, los cortes que veis aquí, del cerebro. Y como siempre, en medicina nuclear la imagen no es anatómicamente bonita, pero sí que aporta muchísima información de en qué zona perfunde más o menos el radiofármaco. ¿Qué creéis que valoran más los médicos nucleares? ¿Captaciones o hipocaptaciones en el espectro cerebral? Hombre, si así que es similar al miocárdico, yo creo que es hipocaptaciones. Correcta, ¿vale? Es correcto, perfecto, ¿vale? Pero que sepáis que también, a diferencia del espectro miocárdico, se valoran también hipercaptaciones, ¿vale? Y el ejemplo de las hipercaptaciones lo vais a ver no en un espectro cerebral basal, sino en el espectro cerebral que se usa para epilepsia y que ahora veremos, ¿vale? Normalmente lo que hacen es valorar asimetrías los médicos nucleares en cualquiera de los cortes y ver aquellas zonas que perfunden menos radiofármaco. Luego veremos algún ejemplo, pero si perfunden menos radiofármaco será pues que ese paciente puede tener desde un principio de una demencia hasta un accidente vascular cerebral, diferentes patologías como hemos comentado anteriormente. Fijaros aquí, en estas imágenes que os pongo, ¿vale? Aquí tenéis el corte de un cerebro normal, ¿sí? Que obviamente hay alguna diferencia de hipercaptación entre uno y otro lado, pero no es, como siempre, exagerado en medicina nuclear. Fijaros justo en la de al lado, que corresponde a un defecto tipo Alzheimer, ¿vale? Hay muchísimas zonas de ese cerebro, ¿vale? Como veis aquí en este ladito, que no perfunden, fijaros en el lado contrario, de una manera normal. Todo esto significa que a ese paciente no le llega tanto flujo sanguíneo a esa zona del cerebro, con lo cual tendrá problemas pues, de memoria, cognitivos, etcétera, etcétera. O este otro caso donde se aprecia en toda la parte frontal, en este corte del cerebro, cómo también se reduce el flujo o la perfusión del radiofármaco. Esto sería otro tipo de demencia frontal, ¿vale? No acaba de llegar el radiofármaco aquí. Justo abajo tenéis varios cortes de un espectro cerebral también, donde veis esta hipocaptación de uno de los hemisferios del cerebro, ¿vale? Y esto puede corresponder perfectamente a lo que veis aquí abajo, que es una lesión vascular cerebral. Por ejemplo, podría ser perfectamente un ictus, precisamente no muy pequeño, ¿vale? Un accidente vascular cerebral donde se ve perfectamente que hay algún vaso que se tapona y hace que no llegue el flujo del radiofármaco al cerebro correctamente. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí. Perfecto. Sigo, ¿eh? Hemos visto el SPEC cerebral, ¿vale? Vamos a ver ahora, dejadme mirar una cosa solo, que no me quiero desordenar. Vale. Una cosa, ¿cada cuánto giran los detectores? Mira, en la teoría, pero no te la preguntaré en un examen, ¿Sí? la tenéis aquí, ¿vale? Cada 3-6 grados, ¿vale? Sí. Cada 3-6 grados giran los detectores, mejor dicho, perdón. Vamos a intentar ir a los máximos como siempre, ¿vale? Cada 40 segundos de colocación de una posición de ese detector 1 y 2, cuando se acaban esos 40 segundos, los detectores girarán 3 grados respecto a la posición anterior. Esto Vale. sería el máximo de tiempo de adquisición y esto el mínimo de grados.
Pues así, obviamente, hasta que completen los 180 grados. Si hacemos un cálculo de lo que es el número de movimientos que realiza, si fueran 3 grados, que sería el máximo, serían 60 movimientos cada detector, por 40 segundos serían 2400 segundos, que entre 60 segundos serían 40 minutos de SPECT cerebral. Vale. No sé si me habéis seguido con el cálculo, ¿eh? 3 grados cada movimiento, después de que en cada proyección haga 40 segundos. Si hacéis el cálculo, dividís esos 180 grados entre 3, resulta que tiene que hacer cada detector 60 movimientos, 60 proyecciones, y si esto lo multiplicamos por 40 segundos, serían 2400 segundos entre 60, 40 minutos, ¿vale? No se usa tanto tiempo, normalmente se intenta reducir para que el estudio dure 30 minutos. Por cierto, fijaros que además de centrarlo correctamente, tanto el detector 1 como el detector 2, como siempre en medicina nuclear, tendrá que estar lo más acercado posible al paciente, ¿ok? Tendrán que estar muy, muy, muy enganchados al paciente. Y obviamente para centrarlo los vamos a acercar, mejor dicho, en la posición que veis en la foto. Si yo los coloco en un principio en los laterales del paciente, dejando la parte de arriba sin que el paciente vea el detector encima, si empiezan a girar y me he pasado acercándolo lateralmente, la nariz del paciente me la llevo por delante, ¿vale? Siempre tomar como referencia la nariz para no tener ningún sustito con el paciente, ¿vale? Cuando empiecen a rotar esos detectores. Y siempre se recomienda hacer una vuelta de seguridad manual de los detectores para ver que no hay nada que choque ni con el paciente ni alrededor de la máquina, que no haya, yo qué sé, una camilla justo al lado que choque con el paciente o un palo de suelo que os baje de un paciente ingresado y que lo dejemos al lado, ¿vale? Siempre que todo el campo de rotación esté completamente libre, ¿sí? Muy bien. Esta imagen que veis aquí, ¿vale? A ver, un segundito. Esta imagen que veis aquí es la relacionada con... A ver si la encuentro. Pam, pam, pam. Con esta diapo. Hasta ahora hemos visto el SPECT cerebral, ¿vale? Ahora, y es otra de las pruebas del tema, vamos a ver cómo se realiza la gammagrafía cerebral de perfusión. ¿Por qué se le llama gammagrafía y no SPECT? Porque como veis aquí en esta diapo, no se realiza un SPECT, sino que se realiza un estudio dinámico y un estudio estático, ¿vale? Son imágenes o dinámicas o estáticas, pero en ningún caso imágenes tomográficas o tipo SPECT del paciente. Esta prueba, simplemente que sepáis que, como os pongo en la diapo, sirve para confirmar una muerte cerebral. Son pacientes que han acabado en una UCI, están intubados y probablemente pacientes que han estado en parada cardiorrespiratoria muchísimos minutos, los han mantenido en la UCI varios días, los médicos ven que no responden a estímulos y aunque su función cardíaca y pulmonar está mantenida por un respirador, sospechan que tiene muerte cerebral. Pues bien, con esta prueba sí se confirma que hay muerte cerebral. El médico de la UCI, a través del informe que hace el médico nuclear y la prueba que realiza el técnico en la gamma cámara, ofrecerá pues, a esos familiares del paciente el destubar, quitar el tubito del respirador y dejar que ese paciente pues, fallezca o deje de estar
vivo con un respirador, ¿vale? Porque no tiene ningún buen pronóstico, ¿vale? Todo esto se realiza inyectando ese radiofármaco exactamente igual, con los mismos milicurios, el HMPAO, pero como veis aquí, el paciente os bajará de la UCI, lo colocaréis en la gamma cámara exactamente con esta misma posición. Pensar que el paciente va a bajar intubado, con respiradores, con la enfermera de la UCI, el médico de la UCI, etc. Y a ese paciente se le realizarán imágenes dinámicas justo al inyectarle por una vía que tenga el paciente colocada ese radiofármaco, siguiendo este protocolo. 1 segundo por cada imagen durante 90 segundos. Esa primera parte solo dura 90 segundos. Tendremos 90 imágenes, viendo cómo llega el radiofármaco al cerebro. Y cuando acaba esta parte, al paciente se le realiza una proyección anterior y 2 proyecciones laterales, una de cada lateral de su cerebro. En ocasiones os pueden pedir una proyección posterior y un vértex, que es una proyección desde detrás, ¿vale? Pero las habituales son anterior y laterales, que duran 5 minutos, igual que cualquier otra adquisición como la gamma ósea, y el resultado, en el caso de que se confirme muerte cerebral, es lo que tenéis aquí, ¿vale? Una no captación de radiofármaco en su cerebro, tanto en la proyección anterior como en la proyección lateral. ¿Lo veis a diferencia de, por ejemplo, esta, que se ve todo el flujo? Pues aquí, obviamente, no es que llegue flujo a su cerebro, sino es que su cerebro está completamente muerto, no trabaja. Y la medicina nuclear ya sabéis que proporciona la imagen en función de cómo funciona el cerebro. La información está que, como veis, hay actividad residual en todo el resto de áreas, porque obviamente pasa radiofármaco por aquí, en el cerebro es nula. Con lo cual, esto es un diagnóstico, como veis aquí, de muerte cerebral. ¿Entendido? Muerte cerebral no se realiza SPECT. Con esas imágenes estáticas o dinámica es suficiente. El resto de SPECT cerebrales, para demencia, para ictus, etcétera, se realiza pues a nivel tomográfico, ¿vale? Por último, que sepáis que para el SPECT cerebral se realiza o se solicita para pacientes que tienen epilepsia, y estos pacientes lo que se realiza es una inyección del mismo radiofármaco con la misma dosis, pero en este caso a este tipo de pacientes se los ingresa en el hospital. Son pacientes con epilepsia conocida, pero el neurólogo que los trata quiere saber en qué zona del cerebro se produce esa crisis epileptógena para poder tratar esa zona del cerebro y que deje de tener crisis epilépticas sin necesidad de la medicación que toma habitualmente. Repito, paciente con epilepsia conocida, se le ingresa en el hospital, el neurólogo le quita la medicación para provocar que haga una crisis epiléptica, y en ese momento que el paciente hace la crisis epiléptica, ingresado en una sala del hospital con una vía venosa colocada, por ejemplo, aquí en el hospital clínico hay un técnico de radiología que en el momento que él ve que el paciente hace la crisis epiléptica, le inyecta el radiofármaco. Y ese radiofármaco se distribuirá en la zona, fijaros aquí en este corte del cerebro, en la zona donde hay más actividad metabólica por la crisis epiléptica, ¿vale? Esto de aquí sería ese foco epileptógeno que le llaman los médicos, ¿vale? Y es la zona que el médico tendría identificada donde se produce la crisis epiléptica, y esto, simplemente que lo sepáis, que se trata a nivel de quirófano con un chip que se les coloca dentro de su cerebrito
y evita que tenga esa hiperactividad cerebral. Esos pacientes que se tratan de esta manera, no son todos, son algunos candidatos, y no me preguntéis qué tipo de pacientes son porque lo desconozco, dejarán su medicación gracias a esta prueba y gracias a que vosotros como técnicos y el médico nuclear como el que realiza el informe describen la zona donde se produce la crisis y en esa zona, colocando ese chip, se bloquea la crisis epiléptica, ¿vale? A estos pacientes, después de la crisis epiléptica, se les realiza, al cabo de un tiempo, de unos media hora, una hora, etcétera, otro SPECT, y si os fijáis, la actividad metabólica que había en este corte ya desaparece por completo, o aparentemente por completo, ¿vale? Sería la única excepción de esa hipocaptación que habéis comentado antes que debería valorar el SPECT cerebral. En epilepsia se valora la hipercaptación, ¿vale? ¿Hasta aquí todo claro? Yo tengo una duda solo, una curiosidad. Cuando se hace el diagnóstico de muerte cerebral, que Sí. se hace un anterior, solo se puede utilizar, si hay dos cabezales, se puede utilizar uno y inhabilitar el otro. Siempre, Vale, siempre. El día que estés vale, de prácticas o trabajes, Patricia, vale, tú puedes bloquear cualquiera de las imágenes. Obviamente, vale. donde no bloquearías tú ese detector con tu consola de trabajo? Pues cuando hagas los laterales, por ejemplo, los perfiles o laterales de ese paciente que son dos, pues obviamente un detector de un lado derecho e izquierdo, los dos los adquiriremos a la vez, que iremos más rápido. En 5 minutos tendremos dos imágenes de ese paciente. Pero sí, sí es correcto. En la anterior, lo que dices tú, solo con un detector sería suficiente. ¿Que no te acuerdas si se queda el detector posterior conectado? No pasa nada, pues oye, más información que tendrá el nuclear, ¿eh? No hay ningún problema, ¿vale? Pero el Vale, protocolo es ese, el que os he puesto en la guía, ¿sí? vale. Vale, pues vamos a la última parte. Si se desconecta la sesión, entramos en la siguiente, ¿vale? Nos volvemos a conectar y seguimos grabando, ¿eh? Aquí tenemos la última prueba de SPECT cerebral, que es el DAT scan, ¿vale? Se le conoce así, DAT scan, como lo que os marco aquí, ¿eh? Vale, el DAT scan es una prueba muy, muy, muy específica, muy, muy, muy cara, porque la dosis es individual del radiofármaco y simplemente sepáis que una dosis de este radiofármaco individual para cada paciente cuesta alrededor de 600 euros, ¿vale? 600 euros una dosis de un paciente. Y es un tipo de SPECT, ¿eh? También se realizan imagen tomográfica, pero en este caso fijaros en la imagen. Lo único que se ve, a diferencia del SPECT cerebral, donde se veía pues todas las asas cerebrales, ¿no? Todo el parénquima cerebral, solo se ven los ganglios de la base, ¿vale? Lo que habréis dado el año pasado en anatomía, que tienen dos partes, el núcleo caudado y el putamen. ¿Os suena todo eso? Supongo que sí, ¿eh? De anatomía del año pasado, ¿vale? Fijaros que de todo el cerebro solo se ve, aquí tenéis a qué zona pertenecen, más o menos, esta zona de aquí, ¿vale? Este radiofármaco, a diferencia de la mayoría de los que hemos estudiado hasta ahora, usa como radioisótopo, fijaros aquí, el yodo 123 y el ioflupano es el trazador, ¿vale? El nombre comercial que lo tenéis aquí en la pantallita, esto pertenece a una dosis de un paciente, es lo que todo el mundo conoce como DAT scan, ¿vale? ¿Para qué sirve esta prueba? Una vez inyectado el radiofármaco en la vena del paciente, se va a estos ganglios de la base y sirve al médico nuclear para descartar o confirmar Parkinson. Solo para eso, la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Como el radioisótopo que se inyecta es yodo 123, a estos pacientes se les da para proteger y bloquear su tiroides Lugol, que a lo mejor es una pregunta de examen, Lugol, que es yoduro potásico. Esto no es un radiofármaco, es un medicamento, ¿eh? Para proteger su tiroides
dándole 1 mililitro entre 1 y 2 horas antes de la inyección, ¿vale? Si el paciente está ingresado, esto se lo darán las enfermeras de la sala, de la planta donde esté ingresado. Si no está ingresado, se lo dará la enfermera con la que trabajéis en medicina nuclear o el médico o quien sea, da igual, ¿vale? La dosis, como veis aquí, es de 3 a 5 milicurios, ¿vale? Da lo mismo, que sean 5 que 3. Se supone que cuanta menos dosis mejor, pero bueno, quedaros con esta cifra. Y la adquisición, una vez inyectado, se realiza quedaros con 3 horas posinyección. Se puede realizar hasta las 6 horas, pero se realiza a las 3 horas post-inyección. Es decir, el paciente viene, se le administra el DAT-scan y a las 3 horas lo tendréis con vosotros en la gamma cámara para hacer el SPECT, que en este caso no es un SPECT cerebral, sino que se conoce como DAT-scan. SPECT DAT-scan. ¿Queda claro? Vale. Sí, tinc Sí. un dubte. Vale. Jo també. Un segon, una pregunta para ver si estáis antes del Sí. dubte, ¿eh? ¿Qué colimador vais a usar para este? Ahí es donde veía. Venga, Ahí vamos. En Porque principio, como el yodo, pregunta de examen, seguro. Venga, el yodo disparad. es de alta energía, ¿no? Con lo cual el LER no se puede. ¿Seguro, seguro, seguro? Ah, Mireu Bueno, els apunts, si los tenéis a mano, de no, què... aquí posa col·limador de baixa energia, però tu en el seu dia en una de les classes Zooms vas dir sí, que el tecnecio se utiliza baja energía, el galio media energía y el yodo con alta energía. Sí, parcialmente correcto lo que dius tú, pero no del sí. todo. Tecnecio, sabemos que es 99, galio 67, y en los apuntes del colimador de alta energía, ¿qué yodo tenéis? 131, 131. Ah, ¿Y es clar. el mismo que este de aquí? No, No. vale, ja està solucionat. ¿Vale? Vale. Preguntíssima d'examen, i això és el que us vull sempre que ho tingueu clar. En el caso del DAT-scan, ni se os ocurra, aunque veáis yodo, colocar los colimadores de alta energía, porque si veis en la siguiente diapo, ya os pongo que son de baja energía. ¿Por qué? Porque sus fotones, fijaros en esta diapo, llegan a 159 keps, los del yodo 123. Los Vale. del yodo 131 son más de 300 keps. Ujú. Es otro radioisótopo, aunque sea del mismo elemento químico. Vale. ¿Vale? Muy atentas, muy buena pregunta. Me encanta que la tuvierais así preparada, me encanta que lo sepáis. Y solucionado. Espero que os acordéis para el examen porque lo suelo preguntar. ¿Vale? Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Una ¿Qué más? cosa, Queda un... ya que estamos con el tema de los colimadores, también nos surgió la duda de los pinhole. Sí. ¿Es un tipo de colimador aparte de baja energía, media energía y alta energía? ¿O cómo va? Es un colimador